he podido grabar miniclips de escasos 1 o 2 minutos en los que yo estaba muy excitado. Uf, yo estaba muy excitado y os estaba contando el panorama. Porque de tanto manosear y manosear y manosear, la gota final que colma el vaso hace que el vaso se esparrame, ¿no? De tanto manosear y manosear y manosear. ¿Qué ejército? ¿De qué se trata? ¿Cuál es la real verdad? La idiosincrasia real y verdadera. He grabado vídeo muy excitado y con ropa de andar por casa, informal, ropa de cama, ropa de andar en zapatillas. También tienes que considerar que yo veraneaba en un mar menor, cálido, que tenía propiedades eh, un poco para curar los huesos, porque dentro del agua hay focus, hay algas, y los ancianos y los enfermos suelen ir a ese tipo de medicina, ¿no? Y aconsejados por el médico muchas veces en las consultas. Es muy famoso Santiago de la Ribera en Murcia, por eso precisamente, ¿no? Lo que pasa es que en ese lugar hay una base militar y uniformada. Imagínate yo entre uniformes del ejército del aire que pertenecen asimismo a la OTAN, en la que nos metió Felipe González, y que en principio era uno de sus principios, valga la redundancia, de no inmiscuirse progre y socialista en ese tipo de incursiones, ¿no? Pero luego resultó que rectificó y acertó porque, dadas las situaciones bélicas en las que nos encontramos, es un beneficio que estemos dentro no ya del ejército español de defensa, sino dentro de la OTAN. Yo estaba en esa zona medio paralítico, descalzo y en pijama todo el día, de andar por casa, ropa de cama, pero parece que en la puerta de mi casa solía haber un ejército que pasaba constantemente por la puerta para echar un vistazo y manosear y manosear y manosearnos. Yo en pijama, en ropa de cama, con, con, con soldados y guerreros uniformados, era una antigonía mortal por la cual el barrio de Pueblo Nuevo, entre otros, creo que donde yo nací y vivo, yo no me he movido de mi casa en una vida entera, porque si lo hago, hubiera sido la hecatombe de la persecución, enterarse en qué casa vivo, en cuál es mi piso, la nueva idiosincrasia, el cambio de vida, mi mujer, mis hijos, mi familia, ¿no? Hubieran procreado contrarios a mi procreatividad, ¿no? Ya he hablado un poco de la manipulación al respecto para que el Estado tenga placer y funcione, necesita que la gente se desahogue y haya un margen de desahogo, fornicación y malos tratos hacia mi persona, por ejemplo. Hacia el sexo débil también hay gente importante que se siente ultrajada y manoseada de la misma manera que, que yo he experimentado en mi vida, ¿no? Dado que mi padre acostumbraba a cogerse el mes de agosto de vacaciones y yo le acompañé, claro, le acompañé cuando era todavía autosuficiente y joven, ¿no? Por sí mismo él solo veraneaba solo con mi madre, que era su mujer, ¿no? Mi madre. Asimismo también veraneó con mi familia, mis tíos y mis primos, que muchas veces también nos reuníamos
en agosto. Luego ya mi padre se jubiló, se iba haciendo anciano y ya frecuentaba yo su salud y iba yo con él y con mi madre porque ya estaban viejecitos, ¿no? Date cuenta que yo he sido infravalorado en el cuidado de los ancianos y un día también seré yo anciano, ¿no? Porque más o menos yo cuidaba al anciano que fue un compadre mío de la Sierra Madrileña y a su vez también me hice un poco cargo porque era ya mayor, ¿eh? Don Emilio Meneses, y ya tenía yo experiencia en el cuidado de ciertas cosas que hay entre los ancianos, el respeto y la consideración hacia la ancianidad, ¿no? Y de ese modo también cuidé a mi padre, en principio, que se lo cargaron en el hospital para rematar, que todo el barrio de Pueblo Nuevo, por ejemplo, entre otros, nos habían seguido sigilosamente el hecho de las casas sindicales de Franco, que luego fueron el IBIMA y después se personalizaron como un hecho monárquico y histórico. Los miembros inteligentes de Falange, no quiero dar nombre, o se puede dar nombre, ya consideraban al conceder el piso en los años 50 a mi madre, que fue la protagonista de la ilusión por tener una casa en la posguerra, para no para procrear, porque yo ya estaba procreado en esa época, cuando vine a mi casa, a esta casa, pero nací a pocas manzanas, como dicen en Estados Unidos, a, a tiro de piedra de esta casa donde yo estoy viviendo y grabando, para que me conozcáis y me haga yo mi presentación literaria. Entonces, como os contaba, eh, yo en pijama y descalzo y el sheriff en uniforme, es que yo creo que se montaba en un negocio de fornicación y de buena vida y aquí estoy yo y del mejor chalet del mundo que tenía la ciudad del aire y ese síntoma de vivir de lo que no es suyo, sino de nuestro padre, de nuestra manera de ser, nuestro carácter y nuestra idiosincrasia, que no era destacado, estaba soterrado, pero de hecho lo adquirían, ¿no? Aunque éramos humildes, eh, simples y pequeños, sin embargo la aristocracia y la raza lo abstraían como propiedad suya en sus propias vidas de lujo. Entonces, como digo, todo el barrio de ese falangismo uniformado, que ya se hizo famoso por mi libro, en lo que lo mencioné, optaba por mandar en el apartamento, en el bloque, en las 24 horas del día, en la liturgia de las horas de nuestro padre y de nuestra vida, ¿no? Entonces mandaba en la comunidad de vecinos, mandaba y tenían un contacto con el Instituto Nacional de la Seguridad Social, donde yo lo llamo la Casa de los Sinestrillas, protagonizaban un estudio preliminar mediante formularios y estudio, como hacen los servicios secretos actualmente en los estados capitalistas, y que en Internet se ha convertido en un palacio de espías al respecto, ¿no? También está amparado en la ley que protagonizó Rajoy y Cameron en Inglaterra para poder espiar la web de ciertos usuarios, como la mía, bajo Real Decreto del 1 de enero de 2015, considerando que para ver si en esa web había indicios de terrorismo. No sé. Una vez que ya se ha cerciorado durante años y años y años de que en mi web no hay ningún indicio de ese índole, ya podrían dejarme tranquilo, ¿no? Porque si te estudian la web, te estudian el modo de andar, te estudian dónde vas, dónde vienes, te estudian las cuentas bancarias, te estudian la edad, te estudian la idiosincrasia, viven gratis. De ese modo, el pueblo, el pueblo del barrio de Pueblo Nuevo, distrito Ciudad Lineal, pues yo nací en la calle Albarzán, a tiro de piedra de mi casa, y también nació ahí mi padre, que era la casa de nuestro padre, don José Álvaro Pascual, y madre, doña Josefa Álvarez del Sirgo, donde ellos adquirieron la casa, yo creo que a inicios de la guerra civil o antes de la guerra civil, para refugiarse
de la matanza, que a mi abuelo, que en paz descanse también, Falange llegó un día a la puerta e intentó llevárselo para hacerle el paseillo. Lo que pasa es que, como decía José Luis Borges, yo nací entre una verja que me protegía. En una casa padrón también mi abuelo tenía esa verja, ¿no? Y esa verja le salvó la vida. Mi padre salía de casa y siempre veía en esa verja una fila de crímenes que habían fusilado la guerra civil los falangistas, ¿no? Esa era la niñez de mi abba, mi padre. Por eso no estudió el hombre, no estudió porque, aunque en su casa había alquilado a mi abuela al consistorio una escuela de párvulos para que fueran los niños del barrio a estudiar. Y mi padre nunca llegó a estudiar en esa escuela porque era su propia casa y estaba amedrentado también, ¿no? Para concretar, el barrio de Pueblo Nuevo se trasladó a Santiago de la Ribera, comprando y vendiendo y casándose y fornicando, ¿eh? Por seguir a mi padre y por seguir mi idiosincrasia. Ahora el panorama actual, es que se traslada el defensa a este barrio y se pelean entre los que manoseaban la casa y que eran falangistas o ex falangistas o prole violenta de Fuerza Nueva, con hechos reales de crímenes también de Fuerza Nueva. ¿eh? Ahora se enfrentan con la Armada Española de Santiago de la Ribera, que ha procreado en el hecho de haber veraneado allí, y como no se olvida de mi imagen y de lo que sacaban, abstraían en los veraneos sutiles de mi padre y mi madre y yo, pues han venido aquí para mandar, ¿no? Pero para poder mandar en mi barrio, se las están viendo con el ejército falangista de la guerra civil. Es decir, con los divisiones azules que actuaron en aquella defensa de la fe y que protagonizó la guerra civil de Franco. De todos modos, en este barrio, ahora quiere mandar la Armada como sociedad de, de administrador de fincas o como sociedad de espionaje y de escuchas, que se nos han metido por todas partes y usan la extorsión, todavía siguen usando la extorsión. A propósito que a don Juan Carlos le deseo pronta recuperación porque creo que se va a operar de la rodilla, ha tomado una decisión defensa, porque como ha dado siempre una imagen de como yo decía, casa de intimidación, eh, carácter de andar por casa, no sé, ahora necesita operarse de la rodilla porque bien, igual que mi tía Lucía, que se operó de una rodilla, la dejaron así de ruedas, la medicina privada, para poder comer de ella hasta que se muriese. Solo que al trasladarla de residencia, ya se murió de muerte natural por ancianidad. Pero en Sanitas sí lo hicieron, ¿no? Operaban a la casa de Alba o los eutanasiaban, no sé. A mí no me van a tocar mi cuerpo porque es inútil negarlo, porque es inútil negarlo, porque es inútil negarlo. Porque la verdad, que todo filósofo pregunta por ella, es lo que prevalece sobre la mentira, ¿no?